La estadística nos dice que el 80% de los pacientes que se someten a cirugías en los Estados Unidos terminan teniendo dolor posoperatorio de moderado a severo, lo que equivale a 90 millones de cirugías al año. Un número nada despreciable para una de las principales complicaciones después de una cirugía de cualquier tipo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo desde donde nos estás mirando. Esto es Manacare Online. Mi nombre es Damián Agila, médico reumatólogo y especialista en manejo del dolor crónico. El día de hoy vamos a quitar todas las dudas que puedas tener sobre cómo evitar que sufras mucho dolor después de una cirugía con un buen manejo pre y postoperatorio del dolor. Comencemos. El día de hoy vamos a empezar un nuevo formato en Manacare Online. Estamos incursionando un poco en esta nueva figura de formato de video largo, tipo podcast, que en realidad no sé si llamarlo a un podcast porque vamos a tener presentación de diapositivas, entonces por lo tanto va a estar ubicado en nuestro canal en el área de Masterclass dirigido a pacientes, pero estamos empezando a experimentar con este nuevo formato de podcast, a ver qué tal nos va. Estamos aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo adecuado del dolor agudo postoperatorio. Esta es una charla que el día de ayer realicé dirigida a médicos especialistas de traumatología, gracias a la invitación de un laboratorio de acá de Ecuador, Medicamento Ecuador, con los cuales, bueno, les agradezco, en donde hablamos de manejo del dolor agudo postoperatorio dirigido específicamente a traumatólogos el día de ayer, pero en realidad la charla habla sobre manejo del dolor independientemente la cirugía. Vamos a empezar hablando principalmente. Bien, empezamos entonces. Bueno, inicialmente vamos a sacar lo que es el disclaimer. La información y los datos expuestos en este video tienen fines puramente informativo-educativo y son de carácter médico-científico con el fin de proporcionar información precisa, objetiva y equilibrada para guiar a personas interesadas, socializar y visibilizar temas de alto interés para pacientes que padecen estas enfermedades y sus familiares. Los resultados y conclusiones presentados se basan en estudios y evidencia científica disponibles tanto en formato físico como digital de acceso libre para cualquier persona. Esta información no debe ser utilizada como una verdad absoluta por parte de un paciente sin asistir previamente a una consulta con un especialista. Por lo tanto, no justifica la automedicación o el tratamiento a terceras personas sin la supervisión de un profesional cualificado de la salud. Hecho el debido disclaimer, comenzamos. Bueno, inicialmente vamos a hablar de ciertos datos generales como para ir introduciéndonos en el tema. El dolor es una experiencia personal con factores biológicos, estructurales, psicológicos y sociales. Biológicos estructurales se refiere de que dependiendo del área afectada va a ser el tipo de dolor que presentes, quizás la intensidad o bueno, va a depender del área en que puedas recibir la injuria en caso de que haya una injuria, porque después vamos a ir conociendo que existen ciertos tipos de dolores en donde no necesariamente va a haber una injuria de tipo física, bien, como por ejemplo en la fibromialgia. Psicológicos y sociales los vamos a ir viendo durante el transcurso de la charla. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, por lo tanto no lo debemos atribuir únicamente a actividad de las neuronas sensoriales. Esto quiere decir de que una cosa es dolor y otra cosa es nocicepción. La nocicepción no es más que la manera o el mecanismo por el cual señales, ya sea externas o de nuestros tejidos, se dirigen a través de nuestros nervios hacia nuestra médula y posteriormente hasta nuestro cerebro para que nosotros agarremos la conciencia de saber lo que está pasando afuera o en nuestros tejidos. Y el dolor ya es esta misma nocicepción, pero con un disconfort o una incomodidad dada por la lesión que se pueda estar presentando.
Las experiencias de vida modifican el concepto de dolor. Esto habla de que dependiendo de las cosas que te sucedan durante tu vida, vas a ir adaptando una nueva manera de cómo percibir el dolor. Te pongo un ejemplo. Si tenemos dos chicas de, ¿qué será? Aproximadamente unos 24 años de edad, de las cuales una estuvo acostumbrada a tener toda su vida dolores menstruales tipo cólico abdominal, y la segunda nunca tuvo dolores de ese tipo. En el momento en que presenten algún tipo de dolor cólico, por ejemplo, por alguna infección gastrointestinal o algo de eso, un cólico ya de tipo abdominal intestinal, la primera paciente que toda su vida presentó dolores cólicos menstruales va a sentir o va a tomar el dolor quizás de una manera más leve o de otra manera diferente a la persona que nunca estuvo acostumbrada a presentar dolores de tipo menstruales. Por lo tanto, se refiere que las experiencias de vida modifican el concepto de dolor para cada persona. Por lo tanto, el dolor es de tipo subjetivo, no es objetivo. Esto quiere decir de que el dolor será percibido por cada persona de manera distinta. Cada persona debe ser respetada en su expresión del dolor. Todos tenemos derecho tenemos derecho a no sentir dolor, o a por lo menos sentir el menor dolor posible en caso de alguna enfermedad o en caso de una cirugía, como es el caso de la charla del día de hoy. El dolor puede ser de tipo adaptativo, sin embargo se puede asociar a efectos adversos de la función y bienestar social y psicológico. Esto de adaptativo quiere decir de que un dolor puede ser de tipo fisiológico, o sea, puede ser algo normal, como por ejemplo, si tú tienes una lesión o una injuria, el dolor que vas a presentar va a ser de tipo fisiológico normal, porque se va a dar debido a la sanación o al proceso normal de curación de una herida para que ésta sea reparada. Se va a presentar por diferentes mecanismos, que bueno, eso lo hablaremos en otras charlas, en otras clases, pero por la acumulación de ciertas sustancias en el lugar de la herida, el cual empieza a reparar y genera inflamación o irritación de receptores a ese nivel que se denomina el tema del aumento de la sensibilidad en la zona afectada. En cambio, cuando un dolor es de tipo no adaptativo o mal adaptativo, es cuando ya el dolor deja de ser fisiológico y pasa a ser un dolor de tipo patológico. La descripción verbal es solo una de las múltiples maneras de expresar el dolor. Un individuo con incapacidad para comunicarse, o en su defecto un animal, también presentan dolor aunque no sepan comunicarlo. Por ejemplo, imaginemos que hay un paciente en una clínica o en un sanatorio privado, está solo, no tiene familiares que lo acompañen, ha salido de una cirugía y en este momento el paciente presenta dolor. Quizás dependiendo de la personalidad del paciente o de su actitud, algunos tendrán la capacidad de comunicar que tienen dolor y por lo tanto necesitan analgesia, o sea, de reclamar analgésicos, y otro quizás no tenga la misma capacidad de expresarlo, ya sea por vergüenza, por recelo, por temor, y no lo solicita. Entonces es nuestro deber como médico poder adelantarnos a eso y saber que aunque el paciente no esté comunicando que siente dolor, es su derecho a no tenerlo, a no sentirlo, o a por lo menos sentirlo de la menor intensidad posible. Lo mismo pasa con los animales. Los animalitos, bueno, todos sabemos de que presentan dolor por más que no sepan comunicarlo. Bien, esto es lo que mencioné. El dolor es un derecho del paciente. Todos los pacientes o todos los seres vivos en realidad tenemos derecho a no sentir dolor, y por lo tanto es nuestro deber como médico, o es deber de tu médico,
hacer todo lo posible para evitártelo en el grado de tu capacidad, ¿no? Bueno, esto es algo de lo que mencionamos al inicio. La IASP refiere, según la estadística, de que el 80% de las cirugías en los Estados Unidos presentan dolor de moderado a severo, lo que equivale a 90 millones de cirugías al año. Esto de aquí es un número nada despreciable, por lo tanto habla de que es una casuística importante. El dolor posoperatorio, tenemos que 7 de cada 10 pacientes postoperados tienen dolor de moderado a severo en las primeras 24 horas. Eso quiere decir de que de cada 100 personas que son operadas durante las primeras 24 horas, 70 presentarán dolor de moderado a severo. Es un número bastante importante. Aquí no sé si alcanzan a apreciar. Tenemos 3 gráficos en los cuales el primero tenemos una gráfica en donde nos muestra la intensidad máxima del dolor en las primeras 24 horas, independientemente de las cirugías que se presentan, porque vemos que hay cirugías ortopédicas, cirugías de tórax, cirugía ginecológica. Bien, estas están más a la cabeza. Las cirugías ortopédicas o traumatológicas obviamente son las que reciben mayor tipo de injurias, principalmente las prótesis, son muy cruentas. En este gráfico tenemos que la intensidad luego de pasadas las 48 horas desciende, aunque las primeras cirugías que están acá arriba aún continúan presentando dolor de moderado a severo. Y por último, ya en este gráfico, pasadas las 72 horas, en prácticamente todas se supone que el dolor de moderado a severo debe haber desaparecido, ya que era un dolor leve. Y a pesar de esto, la cirugía abdominal, bueno, porque es justamente la que se encuentra en una parte que nosotros movemos mucho, ya sea por la respiración, ya sea porque aumentamos la tensión al movilizarnos, todavía puede continuar a las 72 horas. Esto nos quiere decir de que nosotros como médicos o tu médico debe estar bastante atento para tratar de controlar el dolor durante las primeras 24-48 horas de la mejor manera posible. Bien. El dolor postoperatorio persistente es una de las complicaciones más comunes en la cirugía. Los factores de riesgo que debemos tomar en cuenta como médicos van a estar antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Por lo tanto, deberíamos tener un plan previo a la intervención. La reducción del uso de opioides a través de analgesia preventiva o multimodal, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, el correcto uso y elección de medicamentos y la analgesia regional se vuelven un pilar a la hora de reducir su incidencia. Factores que van a contribuir a un manejo no óptimo del dolor postoperatorio: tenemos falta de seguimiento. Por ejemplo, a veces es común, no digo que todos, pero es común de que el cirujano te opera y luego de la cirugía quizás te visita una vez, pero no vuelves a ver al cirujano. Entonces no existe un seguimiento adecuado, ya que muchas veces ese seguimiento te lo realiza el médico residente, el médico que está de guardia o la enfermera. Entonces esto aporta a que exista mayor posibilidad de que se pueda presentar el dolor postoperatorio persistente. Falta de comunicación entre los servicios tratantes. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que llegas a la guardia con una fractura, te ve el emergenciólogo te trata el dolor de una manera, interconsulta al traumatólogo, el traumatólogo te trata el dolor de otra manera. Imaginemos que pasaste a UCI o que ingresaste a la sala de hospitalización, el médico internista de guardia o el médico intensivista te trata el dolor de otra manera. No existe una comunicación clara entre cómo te van a tratar el dolor. Entonces esto también es otro factor que contribuye a un manejo no óptimo del mismo. Ausencia de protocolos de analgesia. Generalmente los médicos sabemos que no es muy común de que en los diferentes hospitales o clínicas, en su mayoría se podría decir de que no existe un protocolo claro de cómo manejar analgesia para todos hablar el mismo idioma. El tema de la opioidefobia, bueno, todos sabemos que los opioides son bastante temidos, no solamente por la población en general, sino también
por los médicos mismos. No es tan común, a pesar de que los opioides son famosos, no es tan común de que el médico general o inclusive médicos de muchas especialidades sepamos manejar opioides de manera adecuada, principalmente opioides fuertes como morfina, fentanilo, metadona. Aparte de que tenemos que aceptar de que no de que existe un tabú bastante grande con respecto a los opioides fuertes. Este tabú es un poco quizás vergonzoso admitir, pero no solamente es un tabú en la población común, sino también a nivel sanitario, en donde se asocia el uso de opioides fuertes a cáncer, por ejemplo. Entonces, lo cual no puede estar más alejado de la realidad. Es simplemente otra opción de analgésicos que tenemos y por lo tanto, sabiéndolo utilizar de manera correcta y conociendo sus mecanismos de acción y de cómo evitar sus posibles efectos secundarios, es una herramienta bastante válida. Subutilización de técnicas regionales es muy común, principalmente en países como los Estados Unidos, de que casi todas las cirugías, independientemente cuáles sean, se utilice mucho lo que es la anestesia general, ya que es una manera bastante eficaz y fácil de mantener al paciente dormido durante la cirugía para que todo salga de manera correcta. Pero cuando ya hay cirugías de miembros o bueno, cirugías de zonas más específicas, siempre o la estadística te dice de que está bueno de que utilices también técnicas de anestesia regional para evitar ciertos estímulos aferentes que se dan en esas zonas para de alguna manera prevenir lo que es la sensibilización central. Bueno, todo esto me estoy como adelantando un poco, pero ya vamos a hablarlo más adelante. Documentación inadecuada del seguimiento del dolor en la historia clínica, retraso en el inicio de la analgesia. Todos son factores que contribuyen a un manejo no óptimo del dolor. Bueno, ¿qué sugerencias actuales tenemos? No existe una analgesia multimodal única y específica. ¿Por qué? Porque evidentemente cada paciente es un mundo, entonces por lo tanto cada caso es único en sí mismo. El protocolo debe ser aplicado y adaptado a los recursos hospitalarios con una evaluación individualizada de cada paciente y de los factores de riesgo que presentan cada uno, ¿no? Es lo mismo que dijimos en el primer punto. El objetivo principal es evitar el dolor posoperatorio persistente y debemos protocolizar buenas prácticas de prevención del dolor. Bueno, el dolor se clasifica dependiendo del tiempo en que se presente. En agudo, cuando se presenta antes de los 3 meses, o sea, su duración, y cuando ya pasa una duración posterior a los 3 meses, se denomina dolor crónico. A pesar de que soy un médico que se encarga de tratar dolor crónico a diario, el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el dolor agudo y mucho más específicamente en lo que es el dolor posoperatorio. Bueno, fisiología del dolor, tenemos qué son los nociceptores. Los nociceptores son estructuras nerviosas que se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo, en nuestros diferentes tejidos, tanto en la piel como puede haber a nivel articular, a nivel muscular, en donde estas están encargadas de transmitir los estímulos que vienen desde el exterior o desde ciertos tejidos, como lo dije al inicio, hacia la médula y hacia nuestra corteza cerebral, hacia nuestro cerebro, para avisarnos de que están sucediendo cosas. Estos pueden ser de tipo cutáneos, musculoarticulares y viscerales. Los cutáneos se van a clasificar en mecánicos, térmicos y químicos. Generalmente se le denominan multimodales porque transmiten varios tipos de estímulos, aunque también se sabe de que existen ciertos nociceptores cutáneos que son de tipo monomodal, porque ciertos estudios han revelado que solamente se activan cuando hay ciertos estímulos. Bueno, estos nociceptores van a transmitir estas señales a través de ciertas fibras. Las fibras se denominan fibras A delta, fibras A beta que también hay y fibra C. Las fibras A delta
son mielinizadas. No sé si ya en la edición estaré quizás colocando algunas imágenes que nos puedan ir guiando de lo que estoy diciendo, y quizás las personas que escuchen el podcast en audio, bueno, se la pierden, pero iremos de alguna manera graficando. Bien, las fibras A delta mielinizadas tienen una capa de mielina, que esta capa les ayuda a transmitir la señal dolorosa o los estímulos, así no sean dolorosos, de manera bastante rápida. Por lo tanto, estas son las encargadas de transmitir las señales del dolor agudo, el dolor que se produce inmediatamente. Por ejemplo, cuando te pinchas con algo, cuando agarraste algo caliente, inmediatamente sacas la mano o sacas lo que te estás quemando porque tuviste la sensación del dolor. Estas fibras son las encargadas de que suceda eso. Las fibras C, por el contrario, que son no mielinizadas, al carecer de esta capa, transportan la señal de una manera mucho más lenta, y estas son las encargadas de transmitir el dolor de tipo crónico. Una diferencia entre estas ambas fibras, además de la velocidad con la que transporta la señal, es de que las fibras A delta mielinizadas tienen una discriminación mucho más efectiva que las no mielinizadas. ¿Qué quiere decir eso? Te ayudan a discriminar de manera más efectiva qué puede ser lo que te esté provocando la injuria. Por ejemplo, si tú sientes dolor por algo, así no estés mirando lo que te está lastimando, estas fibras se encargan de que tú sepas rápidamente que es un pinchazo lo que estás sintiendo, de que quizás es una picada de un insecto, de que tu mano está siendo, por ejemplo, aplastada o que está siendo quemada. Discriminas el daño que te está produciendo, o sea, el estímulo que se está presentando. En cambio, las fibras C no mielinizadas no tienen esa característica tan buena de la discriminación de las otras, y por lo tanto la señal que se produce es más inespecífica. Entonces, esto hace que el dolor crónico no sea tan bien definido, y para los pacientes, al momento de hablar con el médico, no suelen describirlo de una manera tan fácil. Lo sienten como que si tuviesen un ardor, una quemazón, electricidad, hormigueo. Entonces es de una manera mucho menos específica. Bien, los nociceptores también se clasifican en tipo A, tipo C silentes. Tipo A son conformados por las fibras A delta, que ya, bueno, todo esto lo mencionamos, mielinizadas, dolor agudo, más discriminativo. La fibra C, no mielinizadas, dolor crónico, menos discriminativo, tipo ardor. Lo mencionamos eso también. Tipo C silentes, que son el tercer tipo de fibras de nociceptores. Estos solo se van a activar durante el proceso inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? De que estas fibras, como su nombre mismo lo indica, son silentes, generalmente no están dentro del dolor de tipo adaptativo, sino que están generalmente inactivas, y que se activan cuando hay algún tipo de inflamación o de activación por ciertas sustancias dentro de la zona de la injuria. Por ejemplo, cuando tienes un trauma en alguna extremidad y te duele al caminar o te duele al doblar la articulación, estos son movimientos o actividades que generalmente no presentan dolor, pero que en este momento, como están activas estas fibras, te van a generar dolor. Es alguna manera de que el cuerpo se proteja. Bueno, aquí tenemos más de lo que tiene que ver con la transmisión del dolor. No vamos a ser tan detallistas con esto, pero lo vamos a hablar de manera superficial. Bueno, disculpas para las personas que están en el podcast de audio, porque no van a poder ver estas imágenes, pero los que sí tienen el acceso en YouTube, ahí pueden observar directamente la explicación de mejor manera. Tenemos que el dolor va a transmitirse o va a dividirse dependiendo de los tiempos y las estructuras por donde pasa la señal. Va a estar dividido en 4 tiempos: el tiempo de transducción, transmisión, modulación y percepción. La transducción es la primera parte, que es la que arranca el estímulo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que tenemos un pie, ya sea tacto o algún daño.
en donde a través de los nociceptores periféricos que se sensibilizan por ciertas sustancias potenciadoras, van a transmitir la señal a través de los nervios. Cuando ya sale de aquí la señal y pasa hacia los nervios, es lo que se denomina transmisión, que lleva la señal hacia el ganglio de la raíz dorsal, esto está en el asta posterior, en donde ya entrando en la médula, va a transmitir la señal de manera ascendente, o sea, hacia arriba, y aquí ya este tiempo se denomina modulación, en donde van a haber ciertos sistemas como el sistema opioide endógeno, sistema cannabinoide, sistemas serotoninérgicos, sistemas noradrenérgicos, diferentes sustancias en las cuales van a ir modulando esta señal. Algunas van a ser potenciadoras como la sustancia P o el glutamato, y algunas van a ser inhibitorias cuando ya la señal desciende nuevamente de regreso, como las serotoninas, endorfinas y noradrenalinas. Estas son sustancias que van a estar encargadas de alguna manera ir calmando esa señal para irnos protegiendo y no sintamos tanto dolor. Cuando este equilibrio entre estas dos sustancias, tanto potenciadoras como inhibitorias, se rompe o se quiebra por motivos que, bueno, iremos viendo en las diferentes charlas, es cuando ya se produce lo que se denomina sensibilización central, y es cuando ya empezamos a presentar un dolor de tipo crónico de largo tiempo y generalmente ya sin una causa aparente. Es el famoso dolor crónico, es algo similar a lo que presentan los pacientes con fibromialgia. Bien, luego de la modulación, cuando la señal llega hacia el cerebro, tenemos de que llega primero al tálamo y luego se dirige hacia la corteza sensitiva, que es en este momento cuando nosotros ya tenemos la conciencia de la injuria y la conciencia del dolor. Y aquí en este momento es que quitamos la mano o la extremidad en el momento que sentimos el pinchazo, es un ejemplo, ¿no? Bien, así como explicamos estos 4 momentos en la señal dolorosa o la señal del estímulo, nosotros tenemos por suerte diferentes opciones o alternativas para poder tratar esa señal o ese estímulo que viene de afuera en las diferentes etapas, tanto en la transducción como en la transmisión, en la modulación y en la percepción. Entonces, en caso de la transmisión, tenemos que se puede utilizar analgesia neuroaxial. Neuroaxial quiere decir la analgesia epidural o la raquidia, axial porque está en la columna, analgesia regional y analgesias de tipo periférica. En lo que tiene que ver la transmisión. En la transducción, que bueno, me la salté, aquí, como es en el primer momento del estímulo, de la injuria, y es donde se produce la inflamación, como explicamos más o menos rápidamente al inicio, aquí podemos utilizar antiinflamatorios, ya sean de tipo esteroidales o no esteroidales, anestésicos locales y agentes tópicos como cremas o anestesia local. Bien, en la modulación también podemos actuar con el uso de opioides, antidepresivos, anticonvulsivantes, bloqueadores NMDA, agonistas alfa-adrenérgicos. Todos son medicamentos que, si quitamos los opioides, la mayoría no son conocidos como analgésicos, pero justamente estos van a ser utilizados como analgésicos por tu médico tratante, ya sea tu médico del dolor, tu reumatólogo, traumatólogo, bueno, cualquiera que te esté manejando tu enfermedad dolorosa. Me estoy apartando un poco de lo del tema del dolor agudo postoperatorio, pero bueno, ya que estamos aquí, te lo explico. Entonces, por eso es que tú a veces escuchas que tu médico, o cuando vas a leer el prospecto, que también tenemos un video en donde yo te recomiendo por qué no deberíamos leer el prospecto, sino más bien deberíamos explicarle a nuestro médico que nos lo lea. Cuando estamos leyendo el prospecto, vemos de que el médico nos ha mandado antidepresivos, anticonvulsivantes, y decimos, pero si yo no estoy convulsivando, o sea, yo no sufro de epilepsia, yo no tengo depresión, o así ejemplos, y es porque justamente estos medicamentos van a actuar a nivel central para evitar e ir frenando estos diferentes
primero el estímulo y también estas diferentes sustancias que te dije que al inicio actuaban, algunas potenciando la señal y otras inhibiéndola. Entonces eso van a ser medicamentos de gran ayuda para que tu médico pueda ir manejando y ayudando a los analgésicos propiamente dicho. Y a nivel ya de la corteza sensitiva, o sea, ya de la conciencia del dolor, vamos a utilizar medicamentos, los mismos que se utilizan en la modulación descendente, que ya los mencioné, son de bastante ayuda, pero también ciertas terapias o estrategias conductuales en donde, por ejemplo, terapia psicológica, ciertas actividades recreativas o inclusive lo mismo que estamos haciendo ahora, informar al paciente para que conozca sobre su enfermedad. Todas estas actividades son estrategias que van a ayudar a que puedas de alguna manera ir contribuyendo a ese manejo del dolor. Bien. Bueno, la meta final de tu médico con respecto a esta analgesia multimodal es prevenir o disminuir los efectos secundarios relacionados al dolor o su tratamiento. Incluye la analgesia preventiva o anticipada, prevenir o evitar la cronificación del dolor y unificar criterios de analgesia multimodal acorde a la evidencia médica existente en nuestros hospitales o centros sanitarios. Estas son las metas finales que buscará tu médico. Los objetivos primarios del equipo quirúrgico van a ser mantener el EVA menor a 4, que es el EVA, es la escala visual análoga, yo creo que todos en algún momento, y si no, bueno, se los explico. Tu médico te ha preguntado, te ha dicho, descríbeme cómo es tu dolor y dime qué calificación le darías de 0 a 10, siendo 0 nada de dolor y 10 el mayor o peor dolor que te puedas imaginar en la vida. Entonces, cuando esa calificación está por debajo de 4, se considera un EVA leve, bien, una escala de dolor leve. De 4 a 7, moderado, y de más de 7, severo. Entonces, el objetivo es mantenerlos por debajo de 4. Igual, les digo que es bastante difícil porque generalmente no se realiza de manera adecuada. Satisfacer tu necesidad como paciente de sufrir el menor dolor posible y por lo tanto prestar un servicio de óptima calidad. Disminuir la morbimortalidad de la estancia hospitalaria. Mantener una respuesta controlada al estrés y intentar que exista una rápida recuperación y un regreso rápido a la funcionalidad de tu paciente. Los objetivos primarios, ¿no? Bien, entonces, cuando existe un mal manejo del dolor, esto va a traer resultados adversos en el físico del paciente, en la salud del paciente, entre los cuales tenemos, toda persona con dolor va a presentar aumento de actividad simpática, lo cual va a producir un aumento de tu frecuencia cardíaca, por lo tanto taquicardia, consumo de oxígeno porque vas a estar respirando de manera agitada, lo cual va a aumentar el riesgo de isquemia del miocardio. También esto mismo va a producir un aumento de riesgo de enfermedades tromboembólicas, que además de lo que ya te acabo de mencionar, el hecho de que tengas dolor va a hacer de que sientas la necesidad de permanecer más tiempo acostado en la cama del hospital y con poca movilidad, lo cual esto aumenta más el riesgo también de sufrir algún tipo de tromboembolia. Bien, el aumento de riesgo de complicaciones pulmonares puede producir atelectasia, hipercapnia, hipoxia. La disminución de la respuesta inmune que se da en pacientes con dolor intenso y con dolor persistente produce un aumento de riesgo de infecciones. Asimismo, se vuelve un círculo vicioso porque al no irte del hospital, al aumentar la estancia hospitalaria, vas a aumentar el riesgo de infectarte con los gérmenes que hay dentro de un sanatorio, ¿no? Bien, todo paciente con dolor va a presentar miedo, ansiedad, va a estar poco colaborativo y por lo tanto todo esto se suma y va a dificultar la recuperación, lo que termina desencadenando en aumento de la estancia hospitalaria, como venimos diciendo. Todo esto se suma y aumenta el riesgo de cronificación del dolor, que es justamente lo que queremos evitar.
Bien, bueno, esto no es más que un estudio que hicieron en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México, en donde investigaron su propia casuística y se dieron cuenta de que el 66% de los pacientes con amputación de extremidades inferiores presentaban eh, dolor crónico persistente, el 42% de las mastectomías, el 31.2% de las toracoscopías, el 22.2% de colecistectomías abiertas. Bueno, esto no es más que una especie de top de su casuística, en donde nos indican cuáles son las cirugías que ellos encontraron en las cuales se asociaban más a dolor crónico persistente. Bueno, el dolor crónico perioperatorio se puede clasificar en dolor nociceptivo, inflamatorio y neuropático. El nociceptivo está dado por activación de las neuronas sensoriales periféricas, como hemos venido explicando durante la charla, de alto umbral en respuesta a una lesión potencial o real del tejido no neuronal. Bien, entonces el ejemplo aquí más claro y más evidente es la propia incisión quirúrgica, ya que estamos hablando de dolor operatorio. Entonces, este es dado por una respuesta de tipo adaptativa, o sea, fisiológica, como explicamos anteriormente. Tiene una plasticidad neuronal de tipo reversible, o por lo menos es lo que se espera. Reversible, plasticidad neuronal habla de esta sensibilización que se va dando, y es una sensibilización de tipo periférica, ¿ya? Dependiente de todas estas sustancias, prostaglandinas, interleuquinas. Bien. El segundo tipo es el inflamatorio, en donde hay activación de células inmunitarias o estromales locales o infiltrantes, liberación de mediadores inflamatorios en respuesta a una lesión no neuronal, que es parecido a lo que acabo de mencionar, en donde ya se observa ciertos cambios a nivel local cercanos a la incisión quirúrgica, en donde va a haber calor, dolor, enrojecimiento e hinchazón en la zona de la herida quirúrgica. Bien, esta también es una respuesta de tipo adaptativa, ya que es fisiológica y que está dada justamente para tratar de curar la herida y de iniciar el proceso de reparación. Bien, esta es de mayormente reversible. Esto es en caso de que puede que se alargue un poco en el tiempo, pero suele remitir. Suele remitir rápidamente en caso de que no haya infecciones o alguna complicación, ¿no? Como un tercer espacio o algo de esto. Bien, tiene una sensibilización tanto periférica y aquí ya puede haber sensibilización central. Esto no es más que quiere decir que el dolor puede cronificarse. Y finalmente el dolor neuropático, que aquí sí ya no hablamos de algo adaptativo, sino más bien algo patológico, es cuando existe una lesión o injuria a estructuras neuronales, ya sean estas del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central, en donde puede ser provocada durante la cirugía, por ejemplo, por un corte, ya sea electrocauterización o desvascularización de un nervio en un campo quirúrgico. A veces sin querer cortan un vasito que justamente iba a encargarse de irrigar o de enviar oxígeno a ciertos nervios, y justamente esto es lo que provoca que a veces ciertos pacientes presenten un dolor crónico, inclusive a veces de por vida en las heridas. Yo tengo pacientes que manejo con dolor de heridas, dolor crónico, en donde, por ejemplo, una paciente con cesárea tiene dolor en la herida y sensibilidad exquisito, y es algo que de verdad la molesta. No digamos que sea algo común, pero cuando se presenta sí puede llegar a cambiar la vida del paciente. Bien, esta es una respuesta ya maladaptativa. La plasticidad generalmente es variable, o sea, puede ser reversible como no, y aquí hay una sensibilización de tipo periférica y de tipo central. Bien, la analgesia multimodal, que es lo que hemos venido hablando durante todas estas diapositivas, tenemos que el dolor posoperatorio sigue siendo un problema clínico importante. Como parte de estándares de manejo se ha utilizado la combinación de paracetamol, AINES y opioides. Es lo más común que utilizamos los médicos a la hora de manejar el dolor. Bien, pero también se ha sugerido enfocar tratamientos adicionales con otros medicamentos, como por ejemplo gabapentinoides, ketamina, dexametasona, magnesio, que van dirigidos a manejar el dolor por otros mecanismos. Entonces, por lo tanto, son de bastante ayuda. Entonces, al final, lo que queremos es lograr una analgesia equilibrada y balanceada.
El manejo no farmacológico de este tipo de pacientes, inicialmente tenemos que identificar trastornos psiquiátricos no controlados, uso de sustancias previas y conductas desadaptativas en el paciente. Un paciente que tiene problemas psicológicos severos o psiquiátricos inclusive, no va a responder al dolor de la misma manera que una persona que no los tiene. Entonces, te pongo un ejemplo. Una persona que viene tomando opioides de años, de larga data, o inclusive si tiene algún tipo de adicción, no va a responder a los medicamentos durante la cirugía de la misma manera que una persona que no los hace, porque ya ha creado algo que se denomina tolerancia. Tolerancia es cuando el cuerpo empieza, tu mismo cuerpo empieza a adaptarse a ciertas dosis de ciertos medicamentos y la eficacia o el efecto de ese medicamento empieza a descender. Entonces necesitas aumentar la dosis para volver a lograr el mismo efecto. Eso es lo que se denomina tolerancia. Entonces, pacientes que ya vienen tomando medicamentos con anterioridad, es probable que no respondan de la misma manera. Otro ejemplo, pacientes que están tomando corticoides de larga data durante el momento que tiene que hacerse o realizarse la cirugía, este tipo de pacientes no puede presentar algún trastorno relacionado con el tema de la hipófisis. Bueno, esto ya lo hemos explicado en otro video, en cápsulas de info, en donde hablamos por qué no debes cortar los corticoides de manera brusca. Así que anda y míralo. Te lo voy a dejar en la descripción para que lo busques de manera fácil. Ahí lo explico de mejor manera. Entonces, estos tipos de pacientes, tu médico tiene que estar adelantado, preguntar si tomas corticoides, y si él no te lo pregunta, bueno, tú estás en la responsabilidad de contarle, porque tiene que realizarte un ajuste de la dosis de corticoides para que la injuria o el estrés al que eres sometido durante la cirugía no te provoque alguna complicación durante la misma. No voy a adentrarme más en esto, pero anda el video y ahí vas a enterarte. Bien. Bueno, el manejo preoperatorio, tenemos de que tu médico te va a hacer una evaluación, te va a preguntar sobre experiencias previas, manejo del dolor y analgésicos, que es lo mismo que acabamos de mencionar, información. Te va a dar información tanto a ti, o debe darte información tanto a ti como a tus familiares sobre el procedimiento, tipo de analgesia que va a utilizar, tiempo de duración de la cirugía, tiempo estimado de recuperación, posibles efectos adversos que se puedan presentar y justamente el motivo por el que te realiza la cirugía, cuáles son los objetivos esperados, ¿no?, a cumplir con la misma. El plan terapéutico que va a usar, si va a utilizar analgesia preventiva y premedicación. Bien, las ventajas de premedicar. ¿Qué es premedicar? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar ansiólisis. Bueno, ansiólisis es un término que se utiliza en anestesia, analgesia, en donde tu anestesiólogo va a tratar de encontrar la manera de bloquear los estímulos y poderte dar una anestesia óptima sin que haya pérdida de la conciencia y pueda comunicarte cosas para que colabores durante la cirugía. Eso es como un ejemplo rápido. Bien, en este caso se utiliza la palabra ansiólisis simplemente para hablar de que vas a buscar que haya la menor ansiedad posible en el paciente y el paciente esté relajado. Analgesia preventiva y profilaxis para posibles efectos secundarios como náuseas y vómitos postoperatorios. El enfoque multimodal o multitarget, bien, o sea, va a estar dirigido hacia diferentes dianas, funciona de manera sinérgica para ayudar a reducir reacciones adversas y efectos secundarios, ya que múltiples mecanismos de acción actúan potencializando varias vías de analgesia. La analgesia preventiva ayuda a prevenir la sensibilización central de un estímulo doloroso, amortiguando la entrada aferente anticipada. Esto está dado principalmente por la analgesia regional. Te lo resumo y te lo traduzco rápidamente que dije aquí. Esto no es más de que tu médico va a hacer un plan terapéutico en donde va a utilizar varios medicamentos
con mecanismos distintos, como los mencionamos hace un rato, que van a ir dirigidos hacia diferentes puntos de la nocicepción. Lo que ya mencionamos, los cuatro tiempos. Entonces, va a utilizar varios medicamentos en dosis más bajas que si utilizara uno solo. Imagínate de que tu médico, lo más probable que luego de la cirugía te mande ketorolaco. Te dice, aplícate ketorolaco 2 veces al día, 3 veces al día por 2 días. Y listo. Y paracetamol en caso de que haya dolor. Bien, esa es la manera incorrecta de hacerlo. La manera correcta es utilizar varios medicamentos, no solamente el AINES, sino también otro antiinflamatorio, sino también otros medicamentos que van a actuar por otros mecanismos, como los gabapentinoides, o sea, los anticonvulsivantes, ciertos antidepresivos de acción dual, que van a actuar al nivel del sistema NMDA, y otros mecanismos en donde cada uno va a ir a hacer su trabajo, va a ir a aportar su granito de arena, y al utilizarse en menor dosis, vas a evitar que se produzcan los efectos secundarios de estos mismos cuando se lo utilizan a mayor dosis. Y como actúan a nivel de varios puntos o de varios targets, van a producir una analgesia mucho más efectiva y beneficiosa para ti. Bueno, la analgesia preventiva o preventiva, ¿qué es esto? Bien, la preventive o anticipada se suministra antes del estímulo nocivo. ¿Cuál es el estímulo nocivo? La injuria o la incisión quirúrgica. La preventiva se suministra durante todo el periodo que duran los estímulos nocivos de alta intensidad, o sea, mientras te estén cortando, para poder ingresar a tus diferentes tejidos y realizar la cirugía. Y el potencial de sensibilización existe independientemente del estado de conciencia del paciente. Este último punto está más dirigido que para ti, está dirigido hacia el médico. O sea, el médico tiene que saber de que independientemente de tu estado de conciencia, tú puedes estar doblado en la cama inconsciente por la anestesia que se te ha brindado, pero no significa que las señales dolorosas se transmitan a través de tu cuerpo y se generen todo ese embrollo de sustancias que pueden generar la aparición del dolor crónico. Bien, entonces está bueno que el médico sepa que aunque tú no digas nada y aunque estés dormida o dormido, existen altas posibilidades que si no se lo trata de buena manera, se cronifique. Bueno, esto de aquí es un cuadro que te lo explico rapidísimo. Tenemos, bueno, en el punto A, tenemos simplemente un esquema en donde indica que esta curva es durante el tiempo de cirugía. Estos son los estímulos nociceptivos, o sea, están pasando las señales. Bien, bajan cuando termina la cirugía, pero vuelven a elevarse estos estímulos durante un cierto tiempo porque se presenta la inflamación posterior típica que hay luego de una herida. Eso es imposible evitarla, pero sí puedes disminuir la intensidad de esa inflamación. Y en este otro color tenemos de que esto es simplemente la posibilidad de hipersensibilización que hay durante una cirugía normal. Hay mayor al inicio de la cirugía y luego en la inflamación posterior. Solo es un esquema, ¿no? En el punto B tenemos que hay una analgesia postquirúrgica, que es la común, la que te dan siempre. Existe el estímulo durante la cirugía, lo mismo del peligro de hipersensibilización. Desaparece este estímulo. Bien, entonces aquí no están pasando impulsos porque el médico te dejó indicado o recetado medicación para que tomes durante un cierto tiempo, pero esto es muy corto, va a durar entre 4 o 6 horas, quizás durante la noche, antes de que llegue la noche, y luego el estímulo nuevamente arranca por la inflamación y porque ya no estás tomando el medicamento, o la dosis fue inadecuada o el medicamento es el inadecuado. Bien, ya que no está acompañado de otros. Entonces vuelve a elevarse nuevamente y el peligro de hipersensibilización se eleva posteriormente otra vez. En este grupo, en este gráfico C, la analgesia, cuando te dan analgesia prequirúrgica, bien, pero no hacen la multimodal, que es prequirúrgica durante la cirugía y posterior a la cirugía, tenemos que el estímulo al inicio desaparece, no hay
transferencia de señales nociceptivas hacia la parte central, pero como no se da durante el procedimiento, vuelve a presentarse el peligro de hipersensibilización posteriormente. Cuando haces o cuando tu médico te realiza el esquema correcto, vemos de que no hay estímulos al inicio, luego estos estímulos se presentan nuevamente porque ya mencioné que la inflamación posterior a la herida es imposible de evitar, pero sí evitas que sea más intensa, pero no existe peligro de hipersensibilización del dolor. Bueno, la analgesia preventiva o anticipada incluye infiltración de la piel, puede incluir bloqueo de nervios, bloqueo epidural, subaracnoideo, analgésicos intravenosos, antagonistas NMDA, como por ejemplo duloxetina, el mismo tramadol, y antiinflamatorios. O sea, estos simplemente son ejemplos. En el 2005, ONC y Coles hicieron un estudio en donde se basaron en un metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es un estudio en donde varias personas se juntan, agarran varios estudios durante cierto tiempo hasta esa fecha y sobre un tema en específico juntan toda la información y sacan lo más importante de los estudios que estuvieron mirando y al final te entregan los resultados o las conclusiones a las que llegaron al investigar todos esos estudios que se realizaron antes de esa fecha. Entonces es una manera fácil de llegar para nosotros los médicos que no realizamos investigación a la información recopilada por este grupo de expertos, ¿no? En este caso ellos investigaron analgesia epidural con opioides, analgésicos locales periféricos, antagonistas NMDA sistémicos, AINES sistémicos y opioides sistémicos. Los resultados que arrojaron su investigación fue de que el que tuvo el mejor efecto demostrado fue la analgesia epidural más anestésicos locales más AINES, ya sean tipo COX-1 y COX-2, que bueno, dentro de un momento explicaré cuáles son estos, y estos presentaron disminución del consumo de analgésicos mayor al 50%. Encontraron ellos también de que de los COX-1 el más efectivo fue el ketorolaco y de los COX-2 el parecoxib. El parecoxib es un tipo de COX-2 o COXIB que es de tipo sistémico. Bien, o sea, no es vía oral, sino que puede ser utilizado por otras vías. Bien, esto simplemente vamos a hablar rápido un poco de los medicamentos que podemos usar. El paracetamol, tenemos que, bueno, esto no voy a hablar todo esto, simplemente quiero que te quedes con que el paracetamol es un medicamento bastante noble, es bastante subestimado, porque a pesar de que se lo utiliza de manera indiscriminada por todo el mundo, es utilizado de una manera incorrecta. Y a pesar de que el paracetamol es un analgésico débil, que por sí solo generalmente no logras alcanzar la analgesia deseada en dolores un poco más fuertes, el paracetamol es excelente cuando lo utilizas como analgésico coadyuvante a otros analgésicos, ya sea que lo utilices en conjunto con AINES, ya sea que lo utilices en conjunto con corticoides en los pacientes que amerita tomar corticoides, y ya sea que lo utilices con otros coadyuvantes como gabapentinoides, antidepresivos, viene bastante bien. Es un medicamento bastante noble, es lo que te voy a decir con respecto a esto. Los COX-2, bueno, ¿qué son los COX? Son los AINES, antiinflamatorios no esteroidales. Los AINES son los famosos, todos los conocemos como diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. Son los típicos medicamentos que todos conocemos para el dolor. Se dividen en COX-1 y COX-2. Los COX-1 fueron los que se quedaron un poquito antes, que se caracterizaban porque tenían, además de tener cierto peligro a nivel cardiovascular, su principal efectos secundarios son los que son gastrolesivos, te afectan a nivel gastrointestinal, además de que obviamente te afectan a nivel renal, producen daño renal también cuando se lo utiliza de manera incorrecta y durante mucho tiempo, por lo tanto no están indicados para la cronicidad. Entonces, estos medicamentos luego se hicieron investigaciones hace algún tiempo ya y surgieron los que se denominan las COX-2, porque la inflamación
o mejor dicho, el dolor provocado a nivel del mecanismo o la vía de las prostaglandinas, viene por dos vías. Por eso habla de la COX-1 y COX-2, que es algo que nos vamos a hablar el día de hoy. Entonces, los que actúan a nivel de las COX-2, que es constitutiva, estos de aquí se caracterizan porque tienen mucho menor efecto a nivel gastrointestinal, pero lamentablemente tienen mayor efecto a nivel cardíaco, por lo tanto hay que tener cuidado con esto en ciertos adultos predispuestos a estas enfermedades o adultos mayores. Bien, entonces los COX-2, que son los que quizás has escuchado, etoricoxib, celecoxib, bien, los coxib, y que bueno, hace un rato dijimos el parecoxib y también está el valdecoxib, que ya son los coxib sistémicos, son los que tienen mayor utilidad demostrada a nivel del dolor postoperatorio, principalmente el de uso sistémico, que es el parecoxib. No se asocian a broncoespasmos, como en el caso de algunos COX-1, que ya te dije cuáles son. Usados en preoperatorio se ha visto disminución del dolor postoperatorio y obviamente disminución del consumo de opioides, mejoría de la satisfacción del paciente porque siente menos dolor. El parecoxib y valdecoxib ha demostrado seguridad a nivel cardiovascular en pacientes con riesgo bajo a moderado de eventos vasculares. Bien. Estos tienen una exclusión total en pacientes, están excluidos totalmente en pacientes que tuvieron eventos previos, 6 meses previos antes perdón la redundancia, pero antes de la cirugía, eventos trombóticos pulmonares o un infarto agudo del miocardio. En estos pacientes están totalmente contraindicados. Bien, sugerencias actuales en estos COX-2. Estudios sugieren la combinación de COX-2 asociados a paracetamol para el manejo de la analgesia anticipada y o preventiva. La aplicación de COX-2 más dexametasona no ha demostrado efectos adversos asociados a la analgesia preventiva en algunos tipos de cirugías. Bien, o sea, son relativamente seguros. Los COX-2 han demostrado ser seguros en efectos asociados a sangrado cuando es administrado previamente. No ha habido mucha asociación con sangrados posteriores en la cirugía, como si lo son el ketorolaco, por ejemplo, que es el que es parte de este grupo COX-1. La administración de AINES, tanto COX-1 como COX-2, administrados previamente y de manera multimodal, que es lo que estamos hablando durante toda esta charla, han tenido efectos favorables en la reducción de consumo de opioides en el postoperatorio. Ha habido buenos resultados en el uso de COX-2 y gabapentinoides previos. O sea, uso de COX con coadyuvantes. Bueno, lo que son los opioides, esto tampoco me voy a adentrar mucho. En algún momento haremos un video explicándote todo sobre los opioides para que te vuelvas un experto o una experta en opioides. Así no seas médico, pero por lo menos para que la tengas bastante clara. Así que el día que quizás todos en algún momento vamos a recibir algún tipo de opioides, tarde o temprano, tengas bastante claro qué es lo que te están dando, cuáles son los posibles efectos secundarios que se pueden presentar, cuáles son los beneficios de este tipo de medicamentos. Entonces, por lo tanto, tienes que... está bueno que sepas de qué se tratan. Bien, entonces tenemos los opioides, se van a dividir en opioides débiles y opioides fuertes. Los opioides débiles, como el tramadol, que es famosísimo, la codeína, dextropropoxifeno. La codeína generalmente, quizás no la conozcas así directamente, pero generalmente viene acompañada con otros medicamentos como antitusígenos o expectorantes, bien, porque la codeína, aparte de tener una acción analgésica, también tiene una acción antitusiva. Entonces se lo utiliza bastante para este tipo de medicamentos, en jarabes y ese tipo de cosas. El dextropropoxifeno, que prácticamente ya está en desuso, la buprenorfina, aunque sé que en algunas guardias de emergencia lo usan, la buprenorfina, perdón, el tapentadol, que no hay en muchos países. La verdad, eso a mí no me queda claro por qué no hay en otros países. En el Ecuador sí hay, sé que en España también, o sea, en Europa, pero bueno, quizás tengo que informar un poquito más de eso, pero es un opioide bastante bueno, bastante noble, con menos efectos secundarios y nada, es una buena opción para utilizar cuando el paciente es bastante sensible al tramadol. Viste que el tramadol te produce
te puede producir náuseas, vómitos, te baja la presión. Todos estos medicamentos en realidad, pero bueno, el tramadol como es de bastante uso, te lo pongo de ejemplo, entonces el tapentadol te viene bastante bien para ser utilizado en estos casos. Bien, y los opioides fuertes, el más famoso, la morfina, tenemos también la metadona, la oxicodona, el fentanilo. Bueno, todo esto que tú ves aquí, bueno, exceptuando el destropropoxifeno, son opciones que tiene tu médico para utilizar durante la cirugía. Uno, evidentemente. Los fuertes quizás durante el procedimiento, en cirugías bastante cruentas de mucho dolor, puede utilizarlo. Obviamente siempre teniendo en cuenta cada paciente, porque cada paciente tiene factores de riesgo diferentes, pero es una opción y no se usan, no se utilizan, entonces sí está bueno de que los médicos aprendamos a utilizar opioides, le perdamos el miedo y empecemos a dejar de satanizarlos porque es una herramienta bastante útil. Bien, que te quede claro aquí a ti por qué son débiles y por qué son fuertes. Se denominan débiles a los opioides que generalmente tienen techo. ¿Qué quiere decir techo? De que tienen lo que se denomina la máxima dosis diaria. El tramadol es de 300 a 400 miligramos al día, por ejemplo. Entonces, más de eso no te pueden dar. El tapentadol es de 400 a 500. Más de eso no te pueden dar. Eso se llama un techo. Bien. Los opioides fuertes, como la morfina, la metadona, el fentanilo, no tienen techo. Entonces, por lo tanto, el médico te los puede subir hasta el infinito. Obviamente no es así, pero no tiene un techo. El techo te lo va a dar los efectos secundarios que produzca el medicamento. Entonces, como estos medicamentos no tienen algo que se llama tolerancia cruzada, que quiere decir de que pueden, a pesar de que los opioides todos son lo mismo, entre comillas, porque tienen equianalgesia, si empiezas a tener efectos secundarios, por ejemplo, con la morfina, al carecer de esta tolerancia cruzada, significa de que el médico puede rotarte de morfina a, por ejemplo, metadona o a oxicodona o a fentanilo sin que esos efectos secundarios se vuelvan a presentar. Tienes que volver a subir la dosis para que exista la posibilidad que se presenten nuevamente. Entonces, esto es una ventaja gigante a la hora de utilizar opioides fuertes. Igual nuevamente me estoy yendo de tema porque evidentemente me emociono al hablar de opioides, pero nada, eso. Unos tienen techo y otros no. Los opioides son una herramienta fundamental en el manejo del dolor. Se debe evaluar cada caso, evitando, minimizando o utilizando estos fármacos de manera precisa durante el evento agudo. Podemos utilizar opioides fuertes las primeras 24 o 48 horas durante el tiempo de la internación, generalmente, que es lo que dura la internación. Entonces, si lo utilizas de la manera correcta, el paciente es muy probable que no sienta nada de dolor o de que sienta un dolor bastante llevadero, por debajo de 4, como dijimos. Al alta podemos rotar, por ejemplo, opioides débiles en casos de que creas que es necesario, como el tramadol, por unos días más. Bien, no se aconseja la utilización de opioides en parches para el manejo del dolor agudo. Por ejemplo, la buprenorfina viene en parches o en algunos países el fentanilo viene en parches. Está totalmente desaconsejado, es la palabra, porque no es que está contraindicado, está desaconsejado que se utilice para el manejo del dolor agudo, sino para el manejo del dolor crónico, porque es muy difícil poder dosificar la dosis óptima para que a ti te mejore el dolor o para que no sientas el dolor con parches. Por ejemplo, la buprenorfina generalmente tiene un aproximado de inicio de acción a las 6 horas de haberte colocado el parche. Entonces, significa que te tuviste que fumar 6 horas de dolor porque te pusieron un parche en vez de darte el opioide por otra vía. Bueno, esto lo paso rápido. Precauciones para evitar depresión respiratoria. Esto es más para los médicos. A pesar de que esta charla que yo di fue dirigida a traumatólogos, tenía muchas más diapositivas. Traté de sacar la mayoría posibles que estaban dirigidas o que eran muy técnicas. Traté de dejar las que quizás creo que puedan servir más a pacientes o a personas que no son médicos, ¿no?
Bueno, precauciones para evitar depresión, que no tengas insuficiencia renal aguda o crónica, o sea, que tus riñones no estén funcionando de la manera correcta, el filtrado glomerular esté disminuido, por lo tanto se pueden acumular ciertos metabolitos que tienen los opioides, algunos opioides, no todos. Bien, insuficiencia, bueno. Aquí hay unos ejemplos: el fentanilo, la buprenorfina y metadona no tienen metabolitos, pueden utilizarse sin problema, sin miedo por parte de tu médico para en este caso de pacientes como opción. El tramadol y la oxicodona sí tienen metabolitos, pero tienen un bajo riesgo de presentar depresión respiratoria. Con la morfina sí hay que tener mucho ojo porque sí tiene esta acumulación de metabolitos bastante importantes cuando el filtrado glomerular está disminuido, o sea, cuando tu riñón no está funcionando de manera correcta. Entonces, en este tipo de pacientes no está aconsejado porque sí tiene un riesgo alto en este tipo de pacientes, repito, riesgo alto de depresión respiratoria. Bien, polimorfismo de los genes CYP2D6, que bueno, que eso no lo vamos a saber en la cirugía, así que eso sí es una apuesta. A adultos mayores no está recomendada porque en los adultos mayores de por sí el filtrado glomerular está disminuido. En obesos mórbidos, por dos causas principales. Una, porque las personas que tienen mucha obesidad durante la cirugía tienen cierto riesgo por su mismo peso, por su diafragma que está un poco cansado a la hora de respirar, tiene un riesgo de presentar depresión respiratoria, entonces le vamos a aumentar de por sí ese riesgo utilizando ciertos opioides. Bien, y también por la grasa. ¿Por qué? Porque la morfina, este metabolito que te dije hace un rato, tiene una alta afinidad por la grasa, entonces se va acumulando en la grasa y luego se va a ir soltando de manera que tú no lo puedes controlar. Entonces es muy difícil de dosificar. El tema de la morfina es muy difícil de dosificar porque te va a ir soltando medicamento y no vas a tener idea de qué dosis realmente está recibiendo el paciente, entonces te vas a volver loco. Hablando del médico, no, perdón. Bien, patologías respiratorias, afectaciones neuromusculares. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta tu médico es de que puede producir otros efectos secundarios como somnolencia, tolerancia, dependencia, adicción. Tolerancia es lo que ya dijimos. Tu cuerpo se adapta, por lo tanto vas a necesitar más dosis para recibir el mismo efecto, va generando dependencia, todos los opioides generan dependencia, en realidad muchos medicamentos generan dependencia y por lo tanto tu médico te lo va a tener que ir quitando de a poco al día que ya no lo necesites para que no presentes ningún efecto secundario, sino que puedas irlo soltando hasta el día que lo sueltas sin problema. Y bueno, la adicción ya es otra cosa y ya es algo patológico. Bueno, náuseas y vómitos, que es muy común en el tema de los pacientes que utilizan opioides, y estreñimiento. ¿Qué pasa con el estreñimiento? El estreñimiento tiene que quedarte claro que es el único efecto secundario de los opioides que no generan tolerancia, o sea, tu cuerpo no se va a acostumbrar nunca a este efecto secundario, al estreñimiento. Entonces, por eso, si estás tomando opioides, yo creo que te identificas con lo que te estoy diciendo. Vas a saber y recordar de que tienes dificultad para ir al baño con regularidad o ir de cuerpo, como dicen en la Argentina, y nada, sabes que tienes que saber que este es un efecto secundario muy frecuente. Entonces, si estás tomando opioides, por favor pídele a tu médico que no te deje de recetar ablandadores de las heces fecales, por ejemplo como lactulosa, leche de magnesia que a veces utilizan, o frutas con mucha fibra. Bueno, de alguna manera ablandar las heces fecales para que fluyan de mejor manera, y prokinéticos para que muevas los intestinos cuando sea necesario, por ejemplo como el bisacodilo. Esto es importantísimo, ¿eh? No pareciera, pero sí. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? ¿A qué me refiero? A la analgesia preventiva o anticipada, que bueno, como me fui hablando de otras cosas, por ahí nos perdimos un poco el hilo. Esta analgesia preventiva se hace 12 horas antes, obviamente, porque hay que respetar el tema del ayuno preoperatorio, en donde vas a utilizar vía oral, evidentemente, por algo estamos hablando de ayuno. Vas a utilizar fármacos como paracetamol, van a utilizar fármacos como paracetamol, los COX-2
como el etoricoxib, obviamente siempre mirando factores de riesgo, edad y ese tipo de cosas para poder elegir la dosis, gabapentina o pregabalinas, que son los gabapentinoides que van a actuar a nivel de las estructuras y señales que ya te mencionamos, la duloxetina, que también te vengo poniendo ejemplos a un rato porque por esa capacidad o mecanismo dual que tiene. Entonces no me voy a adentrar mucho de esto en lo que son las dosis y las exclusiones, porque esto es más para el médico, pero a ti tiene que quedarte de que la analgesia anticipada, tu médico tiene estas opciones que debe utilizar o que puede utilizar para ayudarte a protegerte de un dolor postoperatorio que te puede dificultar tu recuperación. Bien, la anestesia regional, neuroaxial, regional periférica y local, que son las opciones, otras opciones que también mencionamos anteriormente, son un pilar fundamental en el esquema multimodal. Tiene la capacidad terapéutica dirigida a múltiples targets en la vía del dolor inducida quirúrgicamente, o sea, al utilizarla tienes la manera de bloquear la señal dolorosa o el estímulo doloroso nociceptivo a nivel de diferentes etapas. Entonces es muy buena. Es el que tiene la evidencia sustentada número uno por encima de todo lo que hemos venido hablando con un enfoque multimodal completo. Disminuye el uso de analgésicos sistémicos y forma parte de esta recuperación mejorada. Bien, precauciones, esto es más para el médico, así que bueno, nada, lo paso, uso de anticoagulantes. Si estás tomando anticoagulantes, tienes que dejar claro de que hay que tener precauciones, ¿no? Trastornos hemorrágicos previos, bueno. Bueno, en anestesia regional tenemos varias opciones como analgesia intratecales, epidurales, paravertebral, bloqueo de plexos, bloqueo de nervios periféricos, infiltración articular y periarticular, infiltración de heridas, tópicos. O sea, tu médico tiene varias opciones para prevenir el dolor postoperatorio. Entonces, por lo tanto, tiene el deber de hacerlo. Bien, bueno, esto es un pequeño esquema, no voy a adentrarme en explicarlo a profundidad, simplemente quiero que veas de que tu cirugía, el tiempo de tu cirugía se compone de tres momentos: el preoperatorio, el intraoperatorio, que es durante la cirugía, el tiempo que dura la cirugía, y el posoperatorio. El posoperatorio se va a dividir también en dos tiempos: el posoperatorio inmediato, que es cuando todavía no puedes ingerir nada por vía oral, y el posoperatorio cuando ya tienes permitido ingerir alimento por vía oral. Entonces cambia obviamente la vía por la cual vas a recibir la medicación. Bueno, en el preoperatorio tu médico tiene opciones de utilizar etoricoxib, celecoxib, paracetamol, anestesia regional previa, analgesia regional previa, más los otros medicamentos como los gabapentinoides, los duales como la duloxetina. Bien, en el durante la cirugía va a utilizar o puede utilizar paracetamol IV, dexametasona, opioides y otros medicamentos como ketamina, lidocaína, que igual es medio controvertido esto por el tema de las arritmias, infusión por anestesia regional. En el postoperatorio, como dijimos, tenemos dos tiempos. Antes de que puedas acceder a la vía oral, opioides controlados por el paciente. Bueno, esto de aquí hay en lugares donde el paciente tiene la posibilidad de acceder a ciertos mecanismos electrónicos donde él mismo se aplica medicación, y esto se ha visto, se ha demostrado de que tiene resultados favorables a la hora de disminuir el consumo posterior de medicamentos analgésicos, porque el paciente de alguna manera decide darse pequeñas microdosis o pequeñas dosis de medicamento que siempre lo van a mantener de manera estable. Bien, paracetamol reglados IV, infusiones epidural con bupivacaína. Esta es la típica cuando te dejan colocado un catéter epidural en la parte de atrás. Si algún día lo has tenido, vas a saber de lo que te estoy hablando. Y el paciente, el médico te deja indicada cierta medicación por ahí, en donde prácticamente el paciente, tú como paciente no sientes absolutamente nada de disconfort. Generalmente es lo que se espera, ¿no? Lidocaína en parches aplicados cerca de la incisión, eso ayuda a disminuir la plasticidad local. Bien, entonces ayuda también a disminuir de alguna manera la posibilidad de un dolor postoperatorio
dentro de la herida o en la herida. Pase de visita 2 veces al día por el equipo del dolor agudo. Bueno, cuando haya tolerancia bioral se puede rotar a opioides orales, paracetamol oral, pregabalina y otros. Bueno, en conclusiones. A ver, la analgesia multimodal preventiva es una combinación de analgésicos y técnicas que con mecanismos diferentes reducen los efectos adversos de los mismos y las cantidades empleadas para aliviar la mayoría de los dolores de tipo agudo. Es una herramienta con beneficios prometedores en identificación, tratamiento y disminución de desarrollo del dolor crónico postoperatorio, siendo necesario realizar estudios que precisen de mejor manera los mecanismos por el cual el dolor agudo pasa a ser dolor crónico. Esto no quiere decir más de que se deben seguir haciendo estudios para seguir mejorando las técnicas e ir descubriendo otras nuevas. Bien, la analgesia multimodal preventiva tiene efectos sinérgicos donde aumentan su potencial analgésico, su potencia analgésica, o sea, de los medicamentos, disminuyendo su dosis y reduce la posibilidad de aparición de sus efectos secundarios, que ya mencioné hasta el cansancio durante la charla. ¿A través de qué medios se produce la prevención de la cronificación del dolor? A través de minimizar el trauma porque hay menor lesión nerviosa y abordaje menos invasivo. Disminuye la inflamación a través del uso de AINES o corticoides, bloquea el influjo nociceptivo a través de los anestésicos locales, o sea, la analgesia regional. Uso de opioides aporta ventajas a la analgesia multimodal, aunque hay que tener cuidado, hay que evitar la sobreutilización de corticoides, de opioides y el posible riesgo de adicción, pero no hay que excluirlos para nada, son una herramienta muy valiosa siempre y cuando tu médico la sepa utilizar. Inhibición de la sensibilización central a través de bloqueadores NMDA y el mismo paracetamol, aunque no parezca, ayuda en esto. Bien, ¿por qué tratar y o prevenir el dolor postoperatorio? Beneficios para ti como paciente o para vos como paciente en cirugías menores, mejoramiento del confort del paciente. En cirugías medias y mayores, evitar repercusiones sistémicas y progresión al dolor crónico, o sea, evitar el dolor postoperatorio persistente. Ventajas para el equipo anestésico quirúrgico como indicador de buenas prácticas médicas, o sea, habla bien de este equipo de profesionales si utiliza este tipo de estrategias. Mayor éxito del procedimiento anestésico quirúrgico y por lo tanto se vuelve un principal componente de la calidad del postoperatorio. El paciente va a tener y los familiares van a tener una percepción de mayor calidad en tus servicios, ya hablando como médico, si la cirugía, además de conseguir el objetivo que buscaba tu médico para realizar la cirugía per se, además de esto, que presentes la menor cantidad de dolor posible o que inclusive no presentes dolor, hablará muy bien de la calidad de los servicios de los médicos. Y para las instituciones produce menores complicaciones, genera una alta precoz y por lo tanto disminuye costos tanto para vos como paciente, para el servicio, ya sea privado o del Estado. Bueno, esto es todo con respecto a esta clase o a esta charla, a este conversatorio contigo, con respecto a qué estrategias o qué diferentes mecanismos tiene a la mano tu médico a la hora de evitarte un mal rato luego de una cirugía. Bien, entonces con esto a ti ya te queda claro de cuáles son las diferentes opciones que puede tener el equipo médico quirúrgico para una cirugía, ya sea independientemente cuál sea esta o qué área, pero para evitarte una de las principales complicaciones y más molestosas, que es el dolor crónico postoperatorio y la cronificación del mismo, que quizás te arreglan una cosa, como se dice cotidianamente, y quizás te terminas yendo con una nueva. Entonces está bueno siempre tener información clara y algo precisa sobre este tipo de cosas. Bueno, les agradezco muchísimo haberme escuchado durante esta charla. Si llegaron hasta aquí, porque estuvo un poco larga y estos temas se vuelven un poco cansinos y pesados, les agradezco mucho haber llegado hasta acá. Espero que te haya servido, que te haya sido de utilidad
y estaremos prestos a continuar realizando más clases de este tipo. En algún momento realizaremos los podcasts invitados con invitación a médicos especialistas para hablar de otros temas y siempre tratando de realizar de mejor manera estrategias o diferentes modos de nuevo contenido. Estamos recién experimentando en esto. Somos nuevos, somos médicos, no tenemos nada que ver con el contenido audiovisual, pero es algo bueno que nos está motivando a ayudar a los pacientes a través de estos medios y que puedas ir conociendo de la mejor manera cómo enfrentar ya sea patologías de tipo reumatológicas, autoinmunes, que realmente llegan a cambiarte la vida. Es una avalancha de eventos que yo sé por los pacientes que tratamos a diario, que la vida te cambia totalmente y que muchas veces te sientes solo y que muchas veces sientes que nadie te comprende o que estás de médico en médico saltando, donde te dicen una cosa, luego te dicen otra y al final terminas más confundido que orientado. Entonces nosotros tratamos a través de estos métodos, a través de estos videos, ya sean en formato corto o formato largo como este, y de otras alternativas, en algún momento los podcasts, las entrevistas, tratarte de llevar la información de la manera más sencilla posible, o por lo menos la que nosotros creemos que es más sencilla posible para que pueda ser entendida por cualquier persona que no hable el idioma médico, por decirlo de esta manera, y que te lo lleves a tu hogar, para ti, para tu familia o para amigos que lo puedan necesitar. Entonces espero te sirva, te ayude y nada, seguimos aquí como decimos al pie del cañón y tratando de aportar nuestro granito de arena para que puedas mejorar tu vida en lo que se pueda, con información precisa, basada en evidencia y de la mejor o de la manera más sencilla posible. Bueno, les agradezco mucho habernos acompañado hasta acá. Te pido de favor que si realmente te interesa este tipo de contenido y sientes que este es útil, te suscribas al canal, nos sigas en nuestras otras redes sociales, tenemos Facebook, eh, Instagram, estamos también estamos en Twitter, bueno, lo que ahora se denomina X, estamos como Dr. Damián Agila, estamos como Manaker Salud porque somos un grupo de médicos especialistas que formamos parte de un centro de especialidades médicas privado. Así que nada, nos puedes encontrar en todas estas redes sociales. Ayúdanos con tus sugerencias aquí abajo en la caja de comentarios, cosas, ideas que se te ocurran de nuevos videos, de nuevos temas que te puedan servir y que te puedan ayudar. Obviamente nosotros tenemos otro tipo de actividades, trabajamos, algunos damos docencia, entonces nada, es difícil realizar mucho contenido en poco tiempo, pero se irán dando poco a poco y iremos agrandando esta biblioteca, que es justamente lo que queremos hacer en esta escuela para personas con dolor denominada Manaker Online. Mi nombre es Damián Agila, soy médico reumatólogo y especialista en manejo del dolor crónico. Te agradezco llegar hasta acá. Hasta luego.